Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Chate, chair del Comité de Legislación de Impuestos, y para mí es un gusto recibirlos en el segundo comité del mes. En esta ocasión, estrenando las oficinas de Ancho. El tema a tratar hoy es el test de propósito principal en la aplicación de los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición. Y la expositora especialista en el tema es Helen Seixas, gerente de servicios tributarios de KPMG en Panamá. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la división legal, brindando servicios de asesoría tributaria a clientes locales y extranjeros, incluidas empresas multinacionales. Actualmente es asesora fiscal especialista en el ámbito de la tributación internacional y está encargada de brindar asesoría sobre reestructuraciones de grupos empresariales, regímenes preferenciales domésticos y aplicación de los convenios para evitar la doble tributación. Posee un máster en Derecho Fiscal Internacional de la Universidad de Economía de Viena y una especialización en Tributación y Gestión Fiscal de la Universidad Especializada en Contador Público Autorizado UNESPA. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá. Doy paso a Helen, no sin antes dar un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores que hacen posible que se lleven a cabo todos estos eventos, y recordarles que tendremos un espacio de 10 minutos finalizando la exposición para sus preguntas y comentarios. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias particularmente a Paula y Nicole por la invitación, el Comité de Impuestos de AmCham. Yo creo que para no hacerles perder tiempo podemos iniciar. Este es un tema bastante técnico. Sé que de aquí vendrán surgirán muchas preguntas. Esta es la idea. Muchas de estas todavía siguen sin respuesta, no solo aquí en Panamá, a nivel internacional, pero la discusión es parte de lo que queremos construir y dejar el día de hoy, ¿no? Okay. De forma muy rápida, esta presentación está dividida en dos partes. Vamos a entrar en la parte teórica y en la parte técnica del contenido del test del propósito principal, hablando un poquito de la historia, muy breve, cómo está estructurado este párrafo, que al final no termina siendo solo un párrafo, cómo debe leerse, cómo pensamos debe interpretarse, cuáles son las preguntas que hoy en día surgen en cuanto a la aplicación, dudas que siguen abiertas, preguntas que siguen abiertas sobre cómo esto va a aplicar y cómo esto debe acreditarse, la carga probatoria del contribuyente de la administración tributaria. Y luego vamos a cerrar ya con la parte práctica de esto que representa para Panamá, cuáles son los convenios en Panamá que se vieron afectados, a partir de cuándo. No voy a entrar a hablar un poco, no voy a entrar a detallar el tema del instrumento multilateral, esto ya es un hecho, esto ya está en vigor, ya en la mayor parte de los convenios empezó a partir de 2022, entonces simplemente brindar un pantallazo de cuáles son los convenios que aplican, las fechas y la parte práctica. Entonces, la parte difícil es este punto, la parte teórica, y vamos a iniciar. Un poquito de historia del antecedente del test del propósito principal. En adelante me voy a referir al PPT o a la PPT para que sea más fácil identificarla, esto por sus siglas en inglés, que es el Principal Purpose Test, así es como se encuentra en la literatura y se hace referencia a ella como el PPT o la PPT. Y realmente no es más que una cláusula general antiabuso enfocada y dirigida específicamente a combatir las prácticas abusivas en materia de convenios de doble tributación. Se dice en la literatura, bueno, es de origen mixto y de alcance amplio. De alcance amplio no queda la mayor duda, es bastante abierta su redacción. Bastante con muchos elementos subjetivos, tanto ambiguos, podría decirse, y de origen mixto porque esto inicia o se incorpora al modelo de convenios de la OCDE en el 2003, en sus comentarios,
ingresa como un principio rector de cómo deben aplicarse o cuándo deben aplicarse los beneficios, pero sí también es cierto que el texto similar ya constaba y ya estaba siendo usado por el Reino Unido, principalmente en su red de convenios desde muchos años atrás. Estamos hablando desde los 70, finales de los 60, ya se podía ver en el texto del convenio de doble tributación del Reino Unido, específicamente con Alemania, Austria, parece que Irlanda y Kazajistán también están en la lista, y una serie más, donde ellos ya venían aplicando, ya venían haciendo uso de estas normas antiabuso basados en principios y elementos subjetivos. Entonces, en la presentación podrán ver el principio rector, cómo estaba redactado, cómo quedó redactado en los comentarios del 2003. Si bien se parece a lo que actualmente es la PPT, sí tiene diferencias importantes. Aquí no voy a entrar a leerlo, pero parte de una presunción de que el contribuyente no está haciendo uso de forma abusiva de los convenios. Entonces, aquí la carga probatoria poco a favor del contribuyente recae sobre la administración tributaria y, bueno, establece como un principio el rector o un guiding principle de cómo debe leerse de forma muy general, teniendo tanto la parte del propósito principal como la regla de exclusión o la excepción de el objeto y propósito de las disposiciones en cuestión. Esto lo vamos a ver más adelante. No. Bueno, esto se mantuvo así en el modelo de la OCDE a través de los años y no fue hasta la implementación del proyecto BEPS a través de la acción 6 que se incluye formalmente una redacción de un PPT, una cláusula PPT, para ser incorporada por todos los países que adoptaron el estándar mínimo de BEPS y que participaron en el marco inclusivo de BEPS, como lo fue Panamá. Entonces, este texto se incluye como parte de las medidas antiabuso que deben ser incluidas en la acción 6, que se tienen que materializar a través del instrumento multilateral de la acción 15, y a la par, la OCDE quería cerrar cualquier gap que pudiera haber existente allí, a la par, el texto también se incluye en el modelo del convenio de la OCDE 2017 y se desarrolla en los comentarios últimos 2017. Entonces, esto que ven en la presentación es el texto en inglés, en español, de cómo queda lo que nosotros hoy en día conocemos como la cláusula o la regla de propósito principal, o el test de propósito principal, que es el PPT. Aquí me voy a permitir citarlo para entonces entrar en discusión, porque creo que vale la pena que se lea en detalle, porque la presentación al final va a ser un análisis de este artículo. Entonces, queda señalando el artículo 7 del instrumento multilateral, dice, no obstante las disposiciones de un convenio fiscal comprendido, los beneficios concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto a un elemento de renta o de patrimonio cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir el beneficio tiene entre uno de sus objetos principales la obtención del mismo, excepto, esta es una excepción a la regla, cuando se determina que la concesión del beneficio, o sea, a pesar de que estoy haciendo uso del beneficio, según uno del propósito, determine que está en base a, conforme a el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del convenio fiscal comprendido. Habla de, excepto cuando se determine que la concesión del beneficio es, en esas circunstancias, conforme al objeto y propósito del convenio. Entonces, esto es lo que dice el texto. La idea ahora es pasar a
desgranar o ver por partes, dividir por partes este párrafo para entender cómo está conformado su redacción, cómo debe leerse, y los aspectos principales que han formado parte del debate del alcance de esta norma, al final de cuentas, ¿no? Entonces, primero inicia señalando que no obstante las disposiciones de un convenio fiscal comprendido. O sea, esto es una regla adicional que va a aplicar en adición a otras reglas que puedan existir en el convenio en materia de cláusulas antiabuso. O sea, llámese cláusulas de limitación de beneficios, que actualmente los convenios de Panamá lo tienen en ciertas rentas pasivas. Cualquier otra cláusula general antiabuso, o sea, el TPT va a seguir a aplicar sobre esto. Aplica o el límite se enfatiza en los beneficios concedidos en virtud del convenio. Cuando se habla de beneficio, pues todas aquellas limitaciones de gravamen de impuestos que tiene el Estado de la fuente. O sea, en el caso de Panamá, para hacerlo más dinámico esto, en el caso de Panamá aplica para las tarifas reducidas de withholding tax, servicios, regalías, intereses. Hay casos en donde la tarifa no es solo reducida, sino también es una tarifa cero. O sea, esto también es un beneficio. Pero va más allá, también aplica para la eliminación de la doble imposición, las reglas de no discriminación, y otras reglas de diferimiento de devoluciones que tal vez aquí en Panamá, pues, por el tipo de sistema fiscal, podría no ser relevante en este momento. Entonces, de allí pasa a la carga probatoria o cómo se determina que mi propósito principal es acogerme al beneficio del convenio. Y señala que no se otorgan los beneficios cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que me dan derecho al beneficio tiene entre uno de los objetos aprovecharme del convenio. Entonces, esta parte en la literatura y la doctrina la conoce como el elemento subjetivo. En la balanza, la carga probatoria recae en la administración tributaria, quien es la entidad que razonablemente concluye que las operaciones que estoy haciendo, las transacciones que estoy llevando a cabo, tienen como objetivo principal el acogerme o hacer uso de los beneficios del convenio. Y el contrapeso entonces vendría siendo el elemento objetivo, que es la última línea de este párrafo, que habla de excepto cuando se determine que el beneficio, otorgar el beneficio, o sea, estamos existe un beneficio y que puede estar dentro de mi propósito, aplicará siempre y cuando el uso del mismo esté conforme al objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del convenio. Entonces aquí es como la Dirección General de Ingresos, en este caso, la Administración Tributaria en general, cuando en el momento en que concluya de forma razonable que mi transacción tiene un fin, un motivo fiscal por el cual deban negarme el incentivo, pues el contribuyente quedará en manos del contribuyente de demostrar que no, que sí es verdad que tengo un incentivo, sí es verdad que tengo derecho a acceso al mismo, pero que esto está conforme al objeto y el propósito del convenio o de las disposiciones que estoy aplicando. Explícale por qué es importante esta distinción. Entonces, aquí hay algunos aspectos importantes que han sido parte del debate, no de todo hay respuestas, pero que vale la pena aplicar a cada caso, revisar cada uno de los puntos de cada caso que se evalúe en la PT conforme a una transacción en particular de cualquier cliente. Y es en la parte subjetiva, que ya hablamos, la mayoría de la literatura coincide que esta parte recae en la administración tributaria, pues hay un test subjetivo de razonabilidad. O sea,
el nivel de probatorio que recae o que tiene la administración tributaria es realmente bajo. Cuando hablan de razonabilidad, aquí surgen preguntas si o sea, tener una sospecha, tener una presunción, cualquier indicio es suficiente como para yo poder decir que es razonable concluir que el contribuyente no merece el beneficio. No requiere pruebas concluyentes para cumplir la carga de la prueba, habla de razonabilidad. Otro tema que también surge preguntas es el propósito principal de quién, el propósito principal de la operación, o el propósito principal del contribuyente. O sea, el propósito principal por el cual yo estoy teniendo un préstamo intercompany bancario, un acuerdo de regalías con X relacionada, o el propósito del contribuyente por el cual elegí esta jurisdicción para hacer esta transacción. Entonces, ¿el propósito de quién? Y aquí es importante, la norma hace referencia a la transacción, pero cuando uno se va a los ejemplos, se da cuenta que el foco de análisis es mucho más amplio. Y cuando se da cuenta que es lo que la UTE está revisando estos ejemplos, pareciera que va más allá de la transacción. Entonces, también se habla que dentro de este test objetivo hay una balanza objetiva, una prueba objetiva que dice que la administración tributaria no debería simplemente decir, mira, me parece que esto razonablemente puedo concluir aquí que esto no aplica, que la PPT aplica y que los beneficios no te los puedo conceder, sin antes haber hecho una evaluación objetiva de los hechos y circunstancias, que es lo que dice el convenio. En base a los hechos y circunstancias, yo concluyo en base a los hechos y circunstancias que uno de mis propósitos principales fue el uso del beneficio. Entonces, queda esto abierto de que en principio debería realizarse una evaluación de los hechos y circunstancias que rodean la operación para que la administración pueda soportar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a concluir de forma razonable que la PPT me aplica. Y bueno, el otro tema de discusión es esta línea de que es uno de los propósitos principales. Entonces, definitivamente nos queda claro que el beneficio fiscal no puede ser el único fin predominante de la operación, no puede ser el único driver para gestionar o llevar a cabo una transacción. No obstante, también queda abierto a que si es uno de los fines, si no el principal, pero uno de los motivos o de los puntos que se evaluaron en el momento de hacer una operación en particular, pues ya pareciera que podría ser suficiente para que me nieguen el beneficio. Y esto, pues, es parte de las interrogantes, ¿no? Hoy en día no hay una guía que haga una distinción de cuáles son los propósitos principales y la diferencia entre estos y los propósitos accesorios, secundarios, una línea que marque la distinción entre uno y otro no existe. Y la verdad es que también es importante destacar que al final en empresas multinacionales el aspecto impositivo es un factor importante. Y es un motor principal para la toma de sus decisiones, al momento de hacer reestructuraciones, al momento de hacer nuevas inversiones, expansiones de negocio. O sea, podría no ser el único, pero claramente sí que es importante y sí que es significante al momento del análisis de determinar qué entidad, qué jurisdicción, dónde quiero expandirme. Entonces, queda esto de uno de los propósitos, ya no, anteriormente se había discutido si podía llegar a ser solo el propósito, pues queda esto bastante abierto. Y bueno, ya de aquí pasamos a lo que caería en los hombros del contribuyente, que es la única salida que tenemos o que tendríamos para
contrarrestar el peso de la subjetividad o del test subjetivo, que es que yo pueda demostrar que el acceso al beneficio está alineado con el objeto y el propósito de las disposiciones del convenio. La norma habla de las disposiciones del convenio. Aquí nuevamente la pregunta, y porque en los ejemplos se ven varias cosas distintos, o sea, no nos encasillamos en una de ellas, el objeto y propósito de la operación, el objeto y propósito del préstamo, el objeto y propósito del servicio, de los dividendos, de X tipo de renta, o me enfoco en el objeto y propósito del instrumento bilateral. Entonces, el objeto y propósito de una transacción puede ser mano de obra calificada, estabilidad jurídica, estabilidad política, recursos que tenga un país que te ofrezca X. El objeto y propósito del convenio puede ser mucho más amplio que eso. Empezando por, en el caso de Panamá, que es un país en vías de desarrollo, pues la promoción de la inversión extranjera es un factor claramente importante y al momento de este tipo, de que se dieron este tipo de negociaciones, no sé si es de acceso a todos, el tema de las notas, de las actas que se hicieron al momento en que se llevaron a cabo las negociaciones con los países, que pueda de alguna u otra forma sustentar las razones de ambos estados, incluyendo de Panamá, de por qué una cláusula se negoció de una forma y se negoció de otra, como para entender un poquito mejor cuál es el objeto, si lo que vamos a revisar es el instrumento per se. Entonces, aquí también hay otra línea que la doctrina también señala que podría ser de gran ayuda para determinar el propósito del convenio, y es mediante el texto del preámbulo. Pero ¿qué pasa con el texto del preámbulo? Es que esto también formó parte de los cambios que se implementaron a través del instrumento multilateral. Entonces, el preámbulo que yo negocié en el 2010 no es el mismo que el preámbulo que ahora vamos a ver en los convenios luego de la implementación del instrumento multilateral. Entonces, ya no solo el enfoque es eliminar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, sino que ahora el preámbulo incluye no generar oportunidades para la no imposición. Esto era algo que anteriormente no estaba cubierto, no sabemos si por interacción de dos sistemas fiscales distintos, pues el resultado es una no imposición. Entonces ahora el preámbulo ataca este punto. Igual, la imposición reducida mediante evasión y elusión fiscal, las prácticas de dirty shopping o de uso agresivo del convenio. O sea, estos son otros puntos adicionales que se agregan al preámbulo y que también valdría la pena revisar si esto va a formar parte del análisis del objeto y del propósito cuando yo quiera revisar en macro el propósito del convenio. Bueno, ya luego de haber dicho esto, me gustaría pasar a explicar 3 ejemplos bastante sencillos que establece la acción 6. Esto también está en el modelo de convenio de la OCDE, en los comentarios también hay una lista de ejemplos, no son muchos, como 10 ejemplos. Al final, lo que intentan es dar guías. Hay algunos que dicen que lo que genera son más preguntas, pero bueno, por lo menos creo que siempre se puede sacar, se puede extraer algo en cada uno de ellos que nos sirva como guía de cómo aplicar esta PPT, ¿no? En este primer ejemplo, se habla que la sociedad T es propietaria de acciones de la sociedad S. T residente en estado T, S residente en estado S. T cotiza en mercado de valores,
dice, el Estado T no tiene un convenio con el Estado S. Por ende, cualquier dividendo se distribuya de S a T está sujeto a norma general 25% de retención en la fuente. ¿Qué hace T? T llega a un acuerdo con una sociedad en el estado R, que es una institución financiera independiente, y realiza un contrato, una cesión de derechos de percibir dividendos que ya han sido decretados, pero que todavía no han sido pagados. Entonces, S, en vez de hacer la distribución a su accionista T, en virtud de un contrato de asignación, pues el pago va a ser realizado a R de forma directa. Entonces, ¿cuál es el resultado que dice la OCDE sobre este escenario? Que al final queda demostrado, o es razonable concluir, mejor dicho, que uno de los propósitos principales de este acuerdo de asignación de derecho de dividendo era la obtención del beneficio del convenio. Aquí no entra mayor discusión, pareciera no había mayores hechos y circunstancias a analizar. Simplemente aquí lo que se dijo es, probablemente a falta de otras razones comerciales que motiven esta transferencia, aquí lo que se dijo es, esta sesión claramente o razonablemente tiene como finalidad la obtención del beneficio, por lo tanto esto es contrario al objeto y propósito o el objeto y el fin del convenio, y aplica la PPT rechazando el beneficio. Este es el caso 1. En el caso 2, y voy a poner el caso 3, aquí sí permite la posesión del beneficio, y son dos casos muy puntuales. El primero es en temas de, el ejemplo es la expansión de negocio. Aquí dicen que la sociedad R se dedica a la producción de dispositivos electrónicos, negocio que se encuentra actualmente en plena expansión. Se está valorando la posibilidad de abrir una fábrica en un país en vías de desarrollo para beneficiarse de los costos de producción más bajos, mano de obra, etc. Tras un estudio preliminar, eligieron al final 3 jurisdicciones, 3 países distintos con un entorno económico y político bastante similar, tratamiento fiscal bastante similar. La diferencia es que ese, a diferencia de los otros 3 países, tenía un convenio para evitar la doble imposición con R. Entonces, al final se dice, vamos a elegir el país ese, que a diferencia de los otros, tiene un convenio, no tiene un convenio. Entonces, ¿cuál es el resultado de este ejemplo? Porque aquí en este ejemplo, al final sí hay un motivo fiscal. La pregunta es si se puede decir que es uno de los propósitos principales, porque claramente hay un beneficio fiscal de elegir ese y no elegir A, B o C. Entonces, la OCDE en este ejemplo lo que dice que es evidente que los propósitos principal de realizar la inversión e instalar la fábrica está relacionada con la expansión del negocio de R y con la intención de reducir costos de producción, de tener mano de obra más barata. O sea, habían otros motivos enfocados principalmente en la actividad comercial y en el nexo comercial que se realizaba, que permitían concluir que a pesar de que existía el beneficio, la operación como estaba estructurada estaba en línea con el objeto y el propósito del convenio. Y señalan que parte del objeto y del propósito, lo que ellos dicen es que se toma en cuenta que la finalidad general del convenio es el fomento de la inversión transfronteriza y la concesión del beneficio en estos casos. Entonces, en este caso en particular, sí se hace una revisión del objeto y el propósito del convenio, no de la norma, y se reconoce que uno de los propósitos del convenio es la promoción de la inversión extranjera, o el fomento de la inversión transfronteriza en este caso. Y en este último ejemplo, la sociedad T cotiza en bolsa, es dueña de varias filiales en diferentes países, estas son las rosadas,
pongamos que tiene 3, 4 compañías distribuidas en otros estados a través de filiales, en donde llevan a cabo las actividades de TEI. Y TEI ahora lo que quiere es crear una sociedad regional con la intención de que ésta le preste a las filiales servicios de contabilidad, asesoría regional, recursos humanos, servicios financieros, una sede regional que administre las operaciones de las filiales. Entonces, la sociedad T al final opta por constituir una sociedad regional, una sede regional en el estado R. Y señala el ejemplo que esta decisión viene impulsada por diversos factores. Y aquí es importante porque el ejemplo establece cuáles son los factores que se están analizando. Entonces, habla de presencia de mano de obra calificada, habla de un sistema jurídico estable, un entorno favorable para los negocios, estabilidad política, pertenencia a agrupación regional, habla de una banca desarrollada, y como último punto ponen una red amplia de convenios de doble tributación, incluyendo los convenios suscritos con los otros estados con donde están las filiales operativas. O sea, eligieron R porque junto con todo este grupo de motivos o razones comerciales y de negocio que sustentan porque es ventajosa esta estructura, adicionalmente R tiene una red de convenios suficientemente amplia como para obtener beneficios sobre aquellos pagos que realicen las filiales a R por los servicios regionales que prestan. Y el resultado en este caso, al igual que en el punto anterior, es, bueno, en este caso, en el punto anterior hablamos que se enfocaba en el objeto y el propósito del convenio como un todo. En este hablan del objeto y propósito de la transacción y hablan del pago de los servicios. Y se dice que los servicios de intragrupo prestados por R, incluyendo la toma de decisiones necesarias para llevar a cabo un negocio, constituyen un negocio real, a través del cual R ejerce funciones económicas sustantivas, tiene activos reales, asume riesgos reales, que las funciones se ejercen de forma física en el estado R, y por estas razones no sería razonable concluir que esto tiene una finalidad o un fin ventajoso con un beneficio fiscal, solamente por el hecho de que va a aplicar convenio con las filiales. Entonces, creo que al final lo dice, no sería razonable denegar los beneficios de los convenios suscritos entre R y los 5 estados donde tienen las filiales, a menos que existan otros hechos que indiquen que la constitución de la sociedad R responden a otros fines. O sea, al final, también parte de la motivación que se establece abajo en el ejemplo está hacer uso y sacar ventaja de la red de convenios que tiene el Estado de R con los países en donde te opera a través de sus filiales. Eso es parte de las razones. Entonces, la OCDE ha dicho, al final, que prevalece o le da mayor fuerza de prueba a las razones económicas sobre los motivos fiscales que puedan haber. O sea, al final aquí se dice, siempre que va a haber una actividad real, siempre que tengas activos reales, siempre que asumas riesgos, tengas personales, tengas presencia, entonces tiene sentido que al final tengas acceso a los beneficios del convenio. Y como último punto de esta parte teórica está, y creo que es la parte más importante al final para aterrizar un poco más esta aplicación de la PPT, es definitivamente la necesidad de que la transacción, la operación como todo, tenga sustancia económica y tenga razones de negocios reales. Si vimos en el texto de la PPT que citamos a inicio de la presentación, no se menciona nada de esto. El elemento subjetivo y el elemento objetivo no habla nada de sustancia económica y de actividades de negocio y del ejercicio de una actividad
activa, o sea, esto no lo dice parte de los requisitos. Pero cuando uno entra a analizar los ejemplos que están dentro de la acción 6, dentro del modelo OCDE, al final todos los que en donde se accede al beneficio es porque hay motivos económicos que sustentan la operación. Y los 3 ejemplos que al final rechazan o que aplican la PPT y rechazan el beneficio, realmente es porque, o por lo menos el ejemplo, no hay mayor sustento o no hay otros hechos a considerar que aporten a la razonabilidad de la administración tributaria de que el beneficio es el propósito principal o es el único fin. Entonces, importante aquí en materia de sustancia económica y razones de negocio, que la OCDE ya dijo en sus comentarios en el modelo 2017, artículo 29, ya señala que si la transacción tiene un link, está ligada a una actividad comercial principal, es poco probable que pueda entenderse que su propósito principal es la obtención del beneficio. Entonces, ya aquí hace como una, no sé si la palabra es una presunción, pero sí hace un nexo de que si tú puedes sustentar que tu operación tiene un link con tu actividad comercial, tiene una razón con tu actividad comercial, pues es poco probable que la PPT te alcance. Dicho esto, entonces, al final, si la operación tiene una conexión, tiene razones de comercio válida, sólida, pues es posible desplazar la PPT a través del objeto y el propósito, que es el elemento objetivo que el contribuyente deberá demostrar cuál es su sustancia económica y cuáles son las razones de negocio que motivan la operación. También, y eso también ha quedado claro en los comentarios, que te hablo por el hecho de que apliquen los beneficios o que los beneficios no deben ser negados solo porque la transacción al final deriva un beneficio fiscal. Lo vimos en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. En ambos había un beneficio fiscal como resultado de la jurisdicción que se eligió a dónde establecer la maquila y dónde establecer la sede regional. Sí había un beneficio fiscal. Entonces dicen que este no debe ser esto no debe verse de manera aislada. O sea, el hecho de que tengas un beneficio fiscal, no por esto me deberían negar la aplicación de los beneficios del convenio de forma automática. Y bueno, que hoy en día también todavía sigue sin haber estándares definidos de qué es la sustancia económica o qué conforma la sustancia económica a razones de negocio, ¿sabes? No hay un checklist. Esto no es como una cláusula de limitación de beneficio donde te dice si cumples con esto y esto, ya este test lo satisfaces. Aquí no, esto se mantiene amplio, creo que es intencional mantener el alcance amplio con un espacio para la subjetividad, creo que es intencional y así ha venido plasmando la redacción de la OCDE a través de toda la literatura. Entonces, importante aquí identificar y poder demostrar que tiene un link con la actividad de comercio y que además, pues, tiene sustancia, la compañía que se coge el beneficio tiene sustancia económica en el país donde se encuentra. Y a través de los ejemplos, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que tiene activos, que tiene personal, que asume riesgos, que tiene actividades, puede tener ingresos, tiene bienes, equipos que le permitan ejecutar su actividad de negocio. También se dice que la aplicación de las normas de precios de transferencia pueden ser una ayuda para poder documentar todo esto en temas de funciones activos que tiene que asumir la compañía. Y la Comunidad Europea también a través de sus recomendaciones ya ha aceptado la importancia de apoyarse en la sustancia económica para poder aplicar este test. Ok, ya
ya habiendo cubierto la teoría, los puntos más importantes, sé que hay muchas preguntas aquí, pero la parte técnica de qué dice la PPT y cómo se debe leer la PPT, pues esto, ¿qué implica para Panamá? Ya habíamos mencionado que Panamá adoptó el estándar mínimo de BEPS, y esto implica la adopción de la acción 6, que son la implementación de normas y disposiciones antiabuso, que se materializó posteriormente a través de la firma del instrumento multilateral, acción 15. Esto se dio mediante ley 170 en el 2020, y lo que conlleva, o el resultado de esto fue el cambio. Panamá actualmente tiene una red de 17 convenios, de los cuales 15 se vieron afectados por este cambio, por la implementación del instrumento multilateral. El preámbulo y el texto del propósito principal, que es lo que estamos viendo hoy en esta exposición, en esta charla, que es el artículo 7, esto se cambió, parte de las recomendaciones de la acción 6. Aplicó a todos los convenios, excepto Italia y República Checa. Me parece que ellos, al final en las notas, dijeron que Panamá no era una jurisdicción cubierta. Sí, el convenio no estaba cubierto, porque ya existían, o ya probablemente existían normas similares en el texto de los convenios en todos los países, pero de resto, los que más comunes suenan, se usan: España, Reino Unido, Luxemburgo, México, si se me queda alguno por fuera, Irlanda. O sea, todos estos hoy en día deben leerse con una regla adicional antiabuso, que este es el propósito principal. Ok, y esta es la lista de los convenios y la fecha de entrada en vigor de la PPT en materia de retenciones. Se puede ver que realmente su mayoría ya ya entró en vigor a partir del 2022. En el caso de España quedó para el 2023, y en el caso de México dio inicio este año. México y Vietnam, pero bueno, México a partir de enero de 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que pues las acreditaciones de convenio que se hagan a partir de esta fecha, deberíamos aportar una prueba adicional sobre el objeto y propósito de mi transacción, que está por encima o que debería prevalecer sobre cualquier beneficio fiscal, o mi intención de acogerme a un beneficio fiscal. Específicamente, y como lo vemos por ahora, es aportar pruebas de mis razones de comercio y de negocio que sustenta mi operación, la sustancia económica, todo lo que pruebe que yo realmente opero, estoy establecida en esa jurisdicción, tengo personal, tengo activos, tengo ingresos. O sea, todo esto va a ayudar incluso para la administración tributaria, cuando ellos tengan que razonablemente concluir de una forma. Esto pueda ser usado como parte de los hechos y circunstancias que deban analizar. O sea, esta información se añade a las pruebas que anteriormente se presentaban, además del certificado de residencia fiscal, las facturas, los contratos. Bueno, ahora hay un punto adicional que acreditar por parte del contribuyente o del interesado, la entidad local que presenta la solicitud, y está enfocada pues a demostrar de una u otra forma que mi intención principal no es obtener un beneficio fiscal. Y listo. Perfecto. Ponte a tiempo. Bueno, invitamos a todos los que están conectados de manera virtual a que dejen sus consultas en el chat para resolverlas. ¿Sí? No sé si algunos de los que nos acompañan presencialmente quieren intervenir. Ok, bueno, tenemos dos. ¿Consideras que el PPT busca eliminar la planificación por medio de estructuración jurídica legal reconocida?
Bueno, al final, a ver, busca eliminar la planificación fiscal. Yo me atrevería a decir que no, o si eso es así, pues no debería ser por default que me nieguen o de forma automática que me lo nieguen. Al final tienen que acreditarme que esa planificación tiene la intención o tiene como propósito beneficio fiscal. Y yo como contribuyente tengo que tener la oportunidad de demostrar que si bien hice una planificación, porque yo creería que no debemos cerrarle las puertas a la planificación, eso es parte de la naturaleza de las actividades de las multinacionales y de empresas grandes, yo debo tener la oportunidad de poder acreditar cuáles fueron mis motivos económicos que me llevaron a esa transacción. Si yo no puedo demostrar que esto tiene un sustento más allá de un beneficio fiscal, pues sí, probablemente la estructura está en peligro. A la luz de cómo se debería entender la lectura del convenio hoy 2024. Pero no me gustaría decir que simplemente porque haces una reestructuración legal, ya por esto quedo fuera o ya por esto me aplicaría la PPT. Yo creo que esto es un análisis caso a caso que tiene que realizarse y pediría incluso allí, por lo menos intentar hacer un caso, un file, donde documentemos cuáles son los otros motivos, ya tienes los legales, que te están llevando a hacer esa operación o que sustentan el por qué necesitas esa transacción. Si al final te sientas y en la lista solamente hay uno y que es aplicar una tarifa cero, pues ya estamos en problemas probablemente. Sí. ¿Existe antecedente que la DGI en Panamá haya aplicado esta regla y por ende haya emitido alguna resolución donde niega los beneficios en convenio? No conozco. Mira, actualmente la Dirección General de Ingresos está resolviendo de los casos que tenemos solicitudes del 2019, 2020. No sé si han visto casos más recientes. Esto quiere decir que todavía no han entrado a ver casos donde estén aplicando la PPT. Estamos hablando de convenios o acreditaciones que se están presentando después del 2022 en la mayoría de los países. Entonces, he visto otras reglas antiabuso, decisiones de la Dirección General de Ingresos y de TAT referente a beneficiario efectivo, pero no me ha tocado ver hasta ahora una específicamente tratando el propósito principal. No sé si han visto. Tengo una pregunta, espera que termine. Ahora. Gracias. Gracias, Helen. Felicidades por la presentación, bastante clara. Mi pregunta va en el siguiente contexto, con la acción 6 y con el estándar mínimo que tenía la regla de limitación de beneficio o la PPT. Existe una línea muy delgada, como tú señalas, por general cuando un grupo multinacional decide establecerse en un país que estudia varios factores, por supuesto que el tributario es un factor. Entonces, desde el punto de vista probatorio, cuando es razonable ese momento en el tema probatorio, la mayoría de nosotros aquí somos tributaristas, de bastantes caras conocidas. Panamá adoptó el Código de Procedimiento Tributario, tiene una norma general antiabuso bastante particular. Entonces, mi comentario hace ya en qué momento, porque pero Panamá es un caso también atípico. Conversaba con Nicole, bueno, Panamá hay que presentar un memorial para ver si puede hacer uso del convenio, pero en otros países ese memorial no existe. Entonces tú utilizas el convenio y después te auditan. Exacto. Entonces mi pregunta es qué momento, cuál es el momento, porque tú ya señalaste, existen las normas de precio de transferencia, en Panamá existen dos regímenes que entiendo, bueno, ahorita también Colón, que tiene un reporte de sustancia. Entonces, ¿cómo es el tema de, si grabo el tema, qué sería lo razonable en ese momento? O sea, hablas de aplicar el convenio. O sea, que una administración tributaria aplique o desconozca
el uso del convenio por ser Para aplicar la norma doméstica. la norma doméstica. Bueno, y hay toda una discusión sobre la aplicación de las normas, la interacción de la aplicación de las normas domésticas, las GAR, en contraste con la aplicación con la PPT. En principio, si bien la norma doméstica debe servir de guía, no debe ser un obstáculo para la implementación de la PPT. No debería desvirtuar la aplicación de la PPT. Ahora, lo que pasa es que la PPT es muy amplia y es muy subjetiva. La pregunta es si entraría en un conflicto con lo que está redactado ahorita en el Código de Procedimiento Tributario. Es bastante amplio. Exacto, es muy amplio. La PPT es bastante amplia, pero sí ha habido casos en donde se llega a analizar esta discusión de si se aplica la GAR local versus lo que establece el convenio, que no haya una interacción en el sentido de que no estés desvirtuando lo que ya a través del convenio dejaste acordado por los países. Pues, esto es lo que no se quiere perder de vista. O sea, que en base a la ley doméstica, pues no le des preferencia a la norma de carácter internacional, pues, para el cual ya tú eres signatario, no la puedes dejar de lado. Entonces habría que ver, sería interesante ver, ahora que entre la nueva norma antiabuso general del Código de Procedimiento Tributario, esto cómo tendría interacción, o si la autoridad tendría incluso una mayor fuerza para rechazar la aplicación de los convenios en base a esto, ¿no? Ahí, si me permite, a mí lo que me preocupa es el treaty voting que está haciendo Panamá. Pone todo un sistema en que es virtualmente imposible. La mayoría de las transacciones no pueden aplicar convenios, porque te sale más caro aplicar Sí. convenio que no. Eso es esperar 5 años a ver qué es lo que te dice la próxima administración tributaria. Tú haces un filing hoy con el estándar de hoy, protege con el cliente. Oye, pero es que me van a resolver en base a lo que piensan los próximos funcionarios, o sea, y cada 5 años nos están cambiando el estándar, incluyendo pedir cosas apostilladas que normalmente No se no apostilla. no se apostillan. Entonces, mi preocupación es, o mi consulta es, ¿cómo sienten que deberíamos preparar esa discusión con los clientes? Decir, oye, ahora tenemos toda esta historial de Panamá que ha ido cada vez exigiéndonos más y haciendo más difícil la aplicación del convenio. ¿Cómo ustedes están viendo el futuro de cómo nos preparamos para esa aplicación de hoy, de lo que nos van a fallar? No en esta administración, sino la próxima. Final, la verdad es que por el momento nos gusta intentar ser lo más conservadores posibles. O sea, sí se está recomendando armar file de defensa. Esto de hacer el ejercicio de sentémonos y dime cuáles son tus otros motivos distintos al fiscal y ver de qué forma cada uno de ellos se puede documentar, incluso ponerlos en números, o sea, cuál es el incentivo de estar en tal jurisdicción, temas económicos versus el beneficio fiscal. O sea, poder cuantificar esto, si bien esto va un poquito más allá y sé que esto de repente no hay criterio de la DGI pidiendo esto, pero sí para nosotros, o sea, la PPT es claramente amplia y otorga una carga probatoria a la DGI bastante baja de que se pueda rechazar en cualquier momento. A esto súmale que tengo que esperar una respuesta, que la estamos atando a un tiempo de prescripción que es absurdo, o sea, en términos de prescripciones son 15 años. Entonces, sí, la recomendación ha sido cumplir con todo el file al final, ¿no? O sea, ya sabemos que están pidiendo las facturas apostilladas, como tú dices, son documentos que no tienen ni siquiera una firma. Pues nada, intentemos cumplirlo. El tema de la PPT, bueno, mira, sentémonos. Si no tienes sustancia económica en el país, pues ya dejar claro que tienes un riesgo que
cada vez se hace un poco más evidente. Si no tienes otra motivación y no tienes otras razones que te sustenten estar en una jurisdicción en particular, más cuando tu casa matriz está, o el tercero que se va a beneficiar de eso, está en un país pues, que no tiene convenio. Entonces, más en esos casos se hace importante armar un defense file con qué otros motivos tenemos para sustentarnos, para agarrarnos. Y no sé, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, poner las cosas claras, cuál es el riesgo. Definitivamente al final va a ser también un tema político, una decisión política de qué tanto queremos otorgar los beneficios en temas de incentivo de la promoción o la inversión extranjera versus las ganas de recaudar, que son bastantes y sabemos que se van a intensificar en el próximo periodo. Entonces, esto también nos deja en un estado de incertidumbre que amerita que podamos por lo menos documentar lo más que se pueda. O sea, buscar estas razones, sustancias, lo estamos pidiendo casi en todos los casos. O sea, estado financiero, permíteme revisar qué activos tienes allá, cuáles son los riesgos que asumes, si generas ingresos, si no generas ingresos, si eres una holding, nada te impide no tener empleados, bueno, aquí para más eso ya lo hemos visto, o sea, tener oficinas, o sea, ese tipo de cosas las estamos evaluando ya. Pregunta tal vez encaminada con lo que comentaba Klaus en cuanto a la incertidumbre. Por ejemplo, y sí, es un hecho, o sea, ahorita tenemos un tema, pero mañana no va a haber. Te voy a dar un caso concreto. A ver tu opinión, cómo tú lo verías en la práctica. Digamos Países Bajos. Países Bajos tiene una LUBI, pero con la presentación pues, queda claro que ahora con la ICI entra la PPT. Y ahí ya de nuevo, tú tendrías que presentar alguna acreditación de convenios. ¿Cómo lo harías? ¿Serías solamente explicando la PPT o te resguardas también explicando y aprobando la LOB? ¿Cómo lo ves? Si preguntas a mí, yo no veo que la PPT reemplace la LOB. Yo lo veo como un componente adicional. Conozco gente que cree que, bueno, que es de la opinión que, verdad, ya desplazas la LOB, incluso el beneficiario efectivo, porque al final terminas aportando una cantidad de pruebas que podría demostrar esto mismo, pero yo no lo veo como que deja de lado la LOB. Me parece que la LOB sigue siendo una condición que debes cumplir, está en el convenio. Por lo menos para acogerte al acero tienes que, aparte de, o sea, tienes que poder demostrar que cumples con una de ellas. Y en adición a esto, creo que yo lo veo como un punto adicional. Entonces tienes que demostrar que adicional debes cumplir la PPT. De hecho, creo que cuando vas y lees los comentarios de la OCDE, o sea, la intención es que esto se complemente, la norma subjetiva con la LOB, y por eso creo que hay una propuesta de la mezcla que al final no entró en el estándar mínimo. Y depende de la notificación que hayan hecho los países, la posición que hayan tomado, si es in place of o Sí, se exacto. agrega nada más. Sí. Sí, cuando vas a ver también, exacto. La mayoría creo que en UK, que ya habíamos dicho que efectivamente los convenios de UK ya tienen una PPT, allí sí sale que se reemplaza, creo que es artículo 10, 11 y 12, rentas pasivas se reemplaza por el texto de la PPT. Porque lo que había era una PPT un poco más genérica en base al texto que quizás vimos al comienzo. Entonces lo que hace es cubrirla con el texto ya actualizado. Pero el resto no lo veo que lo sustituya, creo que es un más adicional al cual debemos presentar pruebas y acreditar que se cumple la condición adicional. O sea, ya tendríamos el LOB, el beneficial owner, y ahora hay que agregar el PPT. Y sí, como decía Cam, al final, costo-beneficio, yo creo que esto es ahora, esto también se tiene que ver. Por una transacción, allá al año cuánto representa versus los costos de toda la presentación de la documentación y el riesgo de que te pueda revisar. Ojalá fueran 2 o 3 años, pero mucho más que eso. Perfecto, Helen, muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de AmCham, como siempre, a todos ustedes por acompañarnos, a Nicole Fernández por siempre el apoyo. Vamos a estar circulando la invitación del tercer comité del mes
va a ser acerca del nuevo régimen impositivo de zona libre en Colón. Lo vamos a tener la próxima semana para que se inscriban, va a ser virtual. Y nada, les agradecemos mucho por la compañía y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde.